todos los avances de las especies y razas y grupos anteriores. Aquí está basado, en esto está basado, ¿por qué los niños de ahora son distintos ya a nosotros? Porque ellos han recogido muchas de las cosas que nosotros como grupo y colectivo hemos generado en los últimos 100 y 200 años. No son igual que nosotros. Y ayer les comentaba en la conferencia que los pediatras están asustados porque están viendo que los niños actuales tienen menos carbono que nosotros y más silicio. Cosa rara, ¿eh? En el cuerpo. Qué coincidencia que el silicio es el material que se utiliza en los ordenadores y en la informática. Y qué coincidencia que cuando dicen que subimos de octava, resulta que en la tabla periódica del sistema decimal el silicio está en la octava superior. Cuando dice que estamos subiendo de octava, todo es física. ¿Hacia dónde caminará? Y sin embargo, la contrapartida es que el silicio es más contaminante que el carbono. ¿Y por qué nuestros hijos son capaces de asimilar toda esa comida basura que a nosotros nos hace polvo? ¿Y por qué a ellos no tanto? ¿Este está influyendo en el metabolismo? Esto está ahí, y no lo digo yo. Cualquier libro que leáis un poco de los avances científicos y tal, te lo están diciendo. Cuando nos están diciendo sobre las octavas, es que es verdad. Son pequeños detalles, pero ahí están. Bueno, vamos a seguir un poco más. El ciego del Evangelio lo veis porque es, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Vaya si había reencarnación en tiempo de Jesús. ¿Qué es lo que reencarna? Aquí completa un poco, esto lo podéis leer sin ningún problema, es fácil de comprender. Pasamos un poco, el himno de los primeros cristianos. También es fácil de comprender, porque veis el himno que rezaban. Ahora, ubicación del átomo germen kármico. Vamos a ver esto, que conviene que lo aclaremos un poco. Y como bien sabemos, todos los acontecimientos que vivimos se graban en la memoria y nunca se borran. Aunque olvidemos completamente muchas cosas del pasado, aunque nos volvamos amnésicos, todo queda grabado en el subconsciente. Es una especie de banco de datos, que en metafísica lo llamamos átomo germen, que todos llevamos impreso y que viaja con nosotros de una encarnación a otra. Contiene todo lo que nos concierne hasta los menores detalles. Se encuentra ubicado a nivel sutil en el ventrículo izquierdo. En la cámara del corazón tenemos la llama trina. Qué curiosidad, ¿verdad? También. Y que en el mismo corazón tenemos ahí el átomo germen, donde está grabado básicamente todo lo nuestro. Y los videntes lo ven, ¿eh? Lo curioso es que lo ven, pero los que no lo vemos, no lo vemos. Dice, cuando un ser toma la decisión de encarnarse, tras 3 meses antes de que tenga lugar la concepción física, fíjate que enlaza un poco con lo que tú decías, el futuro padre lo reactiva en el plano del alma, en el plano sutil. Cuando un padre decide, o una madre decide, vamos a tener un hijo, en ese momento prácticamente lo has ya puesto en funcionamiento. Lo estás poniendo a nivel del alma. El deseo se convierte en la posibilidad. Y un ser, un espíritu, vamos a llamarlo, mira, allá hay una oportunidad. Y empieza a mirar las oportunidades y va haciendo una elección de sus futuros padres. Todo es física en el universo. Lo desconocemos, pero todo es física. En el libro ese de los 9 peldaños, los que lo conozcáis, pues lo leéis porque es interesante. ¿Y los dientes de alquiler? Es una cosa más rara, ¿no? Los dientes de alquiler, hija mía, es igual. O tienes el padre y la madre ahí. Pero bueno, los dientes de alquiler que el padre, cuando ha donado el ser, claro, depende de las donaciones de ese mérito de más. Ya nos metemos en una casuística de padre y señor mío. Aquí cada caso es un caso.
Porque habrá gente que haya donado su semen, vamos a suponer, y que lo haya dado porque él desea concebir y ser padre y es consciente de que va a ser padre. Ya lo ha activado cósmicamente. Es que lo que tú estás pensando se genera. El tío, no todo. Se genera. Es que nada se pierde. Bueno, dice, somos la totalidad de los acontecimientos que constituyen nuestro pasado y en nosotros está encerrado todo lo que en la Tierra llamamos futuro. Así que es una utopía creer que algo se borra. Somos presente, un presente que contiene todo lo que hemos vivido y todo lo que viviremos. Lo que ha existido, existe y existirá por siempre. Sin embargo, el enfoque en que demos a un acontecimiento, cualquiera que sea, es algo que depende de nosotros. Y aquí está la diferencia. El enfoque que la demos, la emoción con que lo vivamos y la idea que de él tengamos nos va a dar la calidad del acontecimiento. Hay personas que interpretan cualquier cosa que les pasa con mucha tranquilidad, con mucha suavidad, y otros lo interpretan mal. Depende el nivel metafísico en que tú estés. Si dice que el átomo germen está en el corazón, ¿a quien trasplanta del corazón, por ejemplo? Sí, señora. Sí, señora. Ahí está el problema. Cuando hay un trasplante de corazón, ¿qué pasa? ¿Se trasplanta el átomo germen que es sutil? No, es que todo esto de los... Es que el tema de metafísica es de mundo. Cuando hay un trasplante, tú has trasplantado lo físico. Sí, claro. Pero ese corazoncito tiene su cuerpo sutil, tiene sus cuerpos. ¿Y en qué medida con esos cuerpos no se va el átomo? ¿Y en qué medida ha habido muchas personas que con un corazón nuevo han sido personas distintas de su manera de comportarse y otras no han sido iguales? ¿Qué es lo que va? Bonita pregunta. ¿Quién la puede responder? Hay estudios sobre esto. Hay estudios de las personas trasplantadas, no solo de corazón, a veces de pulmones o otros órganos. De hígado. Tienen recuerdos que no son suyos. Sienten deseos, ganas, cambios de comida. Hay estudios serios hechos por Es un eco, sería un eco, como ha estado muchos años dentro de este organismo, yo creo, o pienso, o sospecho, que lo que hay es un eco, porque como eso es una vibración superior, ha contaminado el corazón, digamos, de esta energía y durante un tiempo va a estar contaminando donde esté, digamos así. Sí. Pero que en sí mismo se va. Vamos. Y el otro se queda poco hueco. Cuando una persona, cuando trasplantan un órgano, trasplantan todo, efectivamente. Claro, pero puede darse un rechazo físico, que a veces se da, puede darse un rechazo o un cambio de cosas que tenía esa energía vista. superior, y la energía superior tiene conocimiento total y absoluto. Es que hay memoria celular. Ya, por eso digo que... Hay memoria celular, pero la memoria celular, ¿de qué tipo es? Todos los planos tienen todos. ¿Qué ocurre? Que si yo trasplanto un corazón es físico, pero tiene un cuerpo pránico, tiene un cuerpo emocional, tiene un cuerpo mental inferior, tiene un cuerpo mental superior, tiene un cuerpo búdico y tiene un cuerpo álmico, Todos los planos tienen los 7. Abunda mucho el físico, sutilísimo el álmico. En el álmico es al revés, todo casi es álmico y los demás, el físico no existe prácticamente, existe. Como si fuera una vibración, ¿os dais cuenta? Claro, cuando se trasplanta un órgano, se trasplantan también los cuerpos sutiles. Ahora, en cuanto a esos cuerpos sutiles se enlazan con los cuerpos sutiles de la persona que lo ha recibido, ¿qué pasa? Tiene que producirse una integración, que es lo que yo os decía antes. ¿Cómo se integra? Fácilmente, difícilmente, unos notan muchas diferencias a favor, otros notan diferencias en contra, unos notan cambios, otros apenas cambios, pero evidentemente lo que sigue está claro es que todo lo que tú trasplantes lleva lo de la otra persona en parte, y ahora tiene que integrarse con el receptor. ¿Os dais cuenta? Depende de la afinidad. Esta persona que cae en coma, que los médicos dicen que está muerto, totalmente muerto,
y que, bueno, lo tienen con máquinas y tal. Y bueno, yo es que conozco el caso de una amiga mía Venga, la pregunta rápido. que no, que el marido cayó en coma en un accidente de coche, vaya a matar. Y yo decía, no, tú dale ánimo, tú háblale, tú tal, ¿no? Y salvo todo pronóstico, se recuperó. Pero ha tenido que aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a comer, aprender a todo. Y es otro hombre. Es otro hombre totalmente, o sea, es otra mente, con otros... ¿Pero ha habido trasplante? No, Estamos hablando del trasplante, no me mezcléis. bueno, en esa persona... Pregunta. La pregunta, en esa persona, por ejemplo, un suicida que se suicidó y le quedaba X años, ¿se ha podido quedar por ahí y meterse en ese cuerpo? Podría Yo ser. pregunto. Si tú, aquí la respuesta que te da en metafísica es, si tú quieres recibir cuerpos extraños, los recibirás. Y si tú no quieres recibir cuerpos extraños, no los recibirás. Hay que hablar clarito. Es que yo soy espiritista, es que yo estoy otro. Pues ten cuidado. Porque no se puede jugar con las energías, ¿eh? Como tú las dejes entrar, en el momento en que le abras las puertas, ¡bum! Ahí entra. No mezclemos el tema, venga. ¿Cómo afecta eso a la persona que ha muerto y que sus órganos pasan a otra persona? ¿Cómo la pregunta? Porque Repítela. o sea, que ¿cómo afecta al ser espiritual que se va porque ha muerto y sus órganos se los sacan para otra persona? Y lo sé, como dijeron los catalanes, ¿quién lo sabe? Habla. Yo creo que lo dijo si sabían Yo algo. creo, espérate un momentito, que es el momento, es el momento tuyo. Silvi os va a contar sus experiencias. Silvi, voy a descansar un poco. Levántate, por favor, te pido. Yo solamente quiero contestar a tu pregunta. Es que aquí, en España, desde luego, creo que en el resto del mundo, somos donantes de órganos. Entonces, esa persona ya hace don de su cuerpo. Así que es una persona pues responsable, sabe en conciencia lo que está haciendo. A lo mejor no lo sabe totalmente, pero tiene generosidad y da su cuerpo. Así que yo creo que ya... Sí, pero es que puede pasar que sean los padres los que donen cuando pasa dentro de la adolescencia. Entonces, eso... Pero yo no sé si... Bueno, no sé si... Yo pienso que mira, la entidad espiritual tiene un conocimiento que esto queda ya como nada. Depende del estado por No, pero lo que están diciendo, una persona muere en un accidente. Lo vamos por caso. Los padres han dado donación. Bendito sea Dios que lo han hecho. Eso de entrada. Él no había hecho la donación. No pasa nada. Lo haya hecho él, lo hayan hecho los padres, la donación se hace efectiva. ¿En qué medida ese corazón va a influir la espiritualidad de la otra persona? Pues no lo sé. Es como una prenda que está puesta en un leproso. Quizás no le pase la lepra a la persona que se lo pone, pero quizás sí. Pero el leproso se ha muerto y se ha ido entero a Canchita, donde sea. Es que no tiene nada que ver donde esté el alma o el espíritu. No. Eso depende de quién te diga. Lo físico, el corazón, tiene los 7 planos. Eso, tenemos que tener metafísicamente las ideas muy claras. Para eso tenemos la metafísica. Si tú trasplantas un corazón, trasplantas el corazón físico, el corazón pránico, el corazón emocional, con todas las emociones que ha sufrido y todas sus consecuencias. Ese corazón mental, ese corazón manásico, ese corazón búdico y ese corazón ático. Lo trasplantas entero. Lo trasplantas entero. Pues el mío no. Ahora, espera que vamos a cortar ahora. Vamos a cortar un minuto. Entonces, ¿eso qué efectos puede producir sobre la otra persona que lo recibe, sobre la receptora? No lo sé. Carlos. Es muy difícil saber. Lo que sí estamos experimentando y sabiendo, que es lo que comentaba un poco Pilar, es que efectivamente sí conocemos casos en que se ha habido rechazos, facilidades, dificultades y tal. Y eso es muy normal. Si son dos entidades físicas distintas, es normal que tenga que haber una dificultad de acompañamiento. Ahora, ¿es que este corazón me va a trasplantar su karma? No, porque el corazón no tiene karma.
¿Os dais cuenta? Nos puede trasplantar ciertas cosas de tipo, pues vamos a llamarlo un poco físico, emocional incluso también, ¿eh? Todo lo que es la personalidad es muy fácil que lo trasplante. Y también incluso facilidad o dificultad de generar ciertos pensamientos o sentimientos. Eso es muy posible porque pertenece al cuaternario inferior. Pero lo otro... ¿Y el espíritu que se va incompleto? No, no se va a ir. Ahí está. No, porque mira, esto lo conocéis. ¿Conocéis el caso del jugador Santillana, los futboleros, ¿no? Los jugadores de fútbol del Real Madrid? Le quitaron un pulmón. Pues es curioso cómo los médicos se asombraron de cómo estaba dando el mismo rendimiento que con los dos. Y es que, ¿qué pasa? Que cuando desaparece una parte de nuestro cuerpo, se genera, eso lo saben muy bien los médicos, se genera un etérico potente, más potente que el que había antes, para compensar y hacer otros cuerpos. ¿Por qué? Porque no solo somos físico, somos pránico. Y aunque le hayan quitado ese trozo de físico, el pránico se ha quedado acá. Y luego se potencia. Quizás tenemos todos, me he pedido el primero, una ansia de conocerlo todo, de hacer las preguntas. No. Es legítimo, es sí, normal. pero yo mismo me lo digo a mí, no lo digo a los demás, pero bueno, lo comparto. Que lo que no voy a saber es que no tengo ahora el peldaño, no estoy en el peldaño de comprender. Y muchas veces nos hacemos preguntas que en el nivel que estamos, en el que estoy yo, pues no tiene respuesta. Tendrá respuesta pues, cuando no sea comprendido. Y algunas veces avanzamos más en la respuesta que en lo que sabemos. Sí, puede ser. O estamos preparados. Hombre, lo que casualmente la metafísica tiene esa función, es darnos unas respuestas comprensibles para los humanos y con una visión de lo que no vemos de lo metafísico. A otra pregunta que había por ahí, vamos a hacer un breve descanso. Bueno, entonces, venga. Carlos, yo lo que te quería preguntar es, los antiguos egipcios, cuando le daban tanta importancia a unos determinados órganos que lo preservaban, será por algo, porque los egipcios en eso eran... Efectivamente. Siempre se ha dado mucha importancia a qué se ha dado. Corazón, al hígado, los 4 vasos canopos. Claro, evidentemente, porque es que el corazón, con la llama trina y todas estas cosas que estamos viviendo. Sin embargo, fijaros bien que esta zona es curiosa, no lo daban mucho al cerebro. Sin embargo, hoy sí que se da mucha importancia en nuestra civilización al cerebro. Es lo contrario. Pero la razón está en los dos. Porque hoy lo que se está descubriendo, ¿por qué el corazón tiene el 80% de las células del corazón son las mismas que las de la mente? O las células de la mente son las mismas que las del corazón. ¿Y por qué el corazón no tiene cáncer? Oye, que hay tumores, eso es un tópico, hay tumores de corazón, ¿eh? Eso es un tópico. ¿Cáncer de corazón? Cáncer no, pero tumores sí. Y también, oye, el corazón es un músculo. Y como músculo puede tener tumores relativos a músculos, sarcomas y todo eso. Y en la... Pero es distinto. Y en la cultura mesoamericana, lo que se ofrecía a los dioses era el corazón. Mal hecho también, porque los dioses no querían corazón. Ya, pero bueno, entre comillas. Es verdad. Desde el punto de vista espiritual, ¿está bien los trasplantes? Que están bien los trasplantes de... pregunta tal. Está metafísico. Bueno, yo voy a decir una cosa. Si a mí mi hijo me dice que cortándome medio dedo le voy a dar la vida, yo le doy el medio dedo. Lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque el medio dedo no me va a suponer a mí nada. A una persona que se ha muerto en un accidente, ¿qué le supone eso? Si va a ir para que se lo coman los gusanos o se lo queme el fuego. Yo pienso que eso es muy libre, depende de cada uno. Yo no lo veo problemas ni siquiera la metafísica ni la espiritualidad ha puesto nunca reparos en el tema. ¿Eh? Yo no entro ahí, cada uno que vea y que juzgue
pero no lo veo, yo no lo veo inconveniente. En algo podemos ir avanzando y cambiando con respecto a las opiniones anteriores. Pero yo ahí no quiero decir nada. Vamos a descansar unos minutos. Vamos a hablar un poco de las formas de pensamiento. La responsabilidad colectiva kármica es un poco para leer, y os lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a ver si me miráis y lo vais a entender mejor. Cuando nosotros hacemos un pensamiento del tipo que sea, ese pensamiento es vibración. Entonces, esa vibración, ¿dónde va? Pues me imagino que a otro pensamiento que haya por ahí pululando de la misma vibración. Exactamente. A juntarse con los pensamientos de la misma vibración. ¿Habéis visto, casi todos de los de aquí, cuando se saca una foto, esos pequeños orbes energéticos que aparecen en la foto? ¿Quiénes saben los que saben lo que es un orbe? Los que lo han visto en las fotos, que aparecen esos fenómenos de una especie como de gotitas de orbe. Esas son energías sutiles que aparecen en los espacios o alrededor de las personas, que las cámaras pues lo ven, lo recogen, y nuestros ojos, como son pues un poco cortos de vista, de visión, no lo recogen. Pero no Pues siempre, figura... ¿no? Porque yo he sacado fotos en la playa anoche en San Juan con la humedad y salen 800.000 orbes, y eso es humedad. No, pero a veces, claro, pero bueno, quiero decir, bueno, sea lo que sea, Sí. puede ser humedad, pueden ser concentraciones de esto o lo otro. Yo no hablo de cosas que sea espiritual, es decir, se generan eso orbes, pero eso traspasado a términos físicos se llaman egregores. Egregores, que por ahí viene la palabra, no os preocupéis. Entonces, todos los pensamientos de la misma vibración son egregores. Figuraos la atmósfera de la Tierra donde se almacenan todos estos egregores. Pues hay unos de color azul, que serían los pensamientos de poder, de potencia, es decir, aquí se aplicaría lo que vamos a ver, la ley de los 7 rayos, los de amor de un color rosáceo, tirando a un poco de a color casi rojo, es decir, se van almacenando egregores de distintas cosas. ¿Qué pasa después? Cuando en la Tierra se produce una guerra franco-alemana, una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial. ¿De dónde se ha alimentado la guerra? De los egregores. Hay una serie de dirigentes que están con unas ideas determinadas y esos egregores los acumulan con una fuerza organizativa enorme, y esto es lo que produce los efectos de los grupos, porque los egregores los generamos tanto los buenos como, buenos no es la palabra, vamos a llamarlos positivos o de un signo, como los del signo contrario. Vamos a llamarlos positivos o negativos porque de alguna manera nos podemos entender, si no nos entendemos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es que el culpable fue Hitler? No, el culpable fui yo, tú y 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 tú. Los culpables somos todos como colectivo, porque todos hemos enviado y alimentado esos egregores. Cuando nosotros generamos un pensamiento de odio, eso lo estamos generando para todos. Y cuando generamos un pensamiento de amor, lo estamos generando para todos. Y eso no es vacío. Se aplica el primer principio de Lavoisier, que la energía, ¿qué pasa? Sigue constante, se transforma. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Está entendido? Entonces, la responsabilidad de todo lo que ocurre es una responsabilidad individual, que luego se transforma también en colectiva. Por eso el karma colectivo existe. Y por eso tenemos nosotros una responsabilidad de tipo colectivo. Y eso es lo que se llama las formas pensamiento, que se está utilizando mucho hoy día en el tema de metafísica. Os voy a mandar un librito
Levantad la mano por curiosidad los que habéis leído alguno de los libros que mandé el otro día. El Carmen y el... El otro día mandé muchos documentos. Hay algo que mandé. Sí. Esta vez también voy a mandar alguna cosa importante. Yo voy a mandar uno de las formas pensamiento, que es una cosa que enlaza con todo esto que estamos diciendo, porque hoy vuelvo a deciros, la metafísica está entroncando con la física. Y las formas pensamiento están hoy trabajando mucho con el tema de la reencarnación y el karma, sobre todo con el tema del karma. Bueno, pues eso es paralelo. Lo de las pistas que nos ofrece la vida alude a cómo nosotros debemos trabajar para buscar cuál es nuestra vocación, nuestro destino y lo que venimos a hacer aquí. De todas formas, Carlos, te voy a decir una cosa, lo que has dicho de la guerra, que a mí también me da un poquito... No me acaba de convencer, ¿no? En el sentido de que hay una serie de dirigentes que planifican todo y el gran problema creo que es la sumisión de los que se prestan a ir soldados y demás. Pero luego hay una cantidad inmensa de gente que no tiene responsabilidad ninguna. Viejos, niños, mujeres. Como dicen, el hombre es un lobo para el hombre y una hiena para las mujeres, ¿no? Entonces, si te das cuenta, las guerras son masculinas totalmente. O sea, que las mujeres pocos tienen que... sino más bien las mujeres son víctimas más que... No estoy de acuerdo en eso. Te voy a decir por qué. Estamos hablando de dos cosas distintas. Chiqui, tú estás hablando del desarrollo de la guerra y de la génesis de la guerra en el plano físico. Pero en el plano metafísico la generamos yo, tú, el otro y el otro cuando enviamos esas energías de odio y de guerra. Cuidado, por eso digo, no, pero está muy bien, Chiqui, lo que has dicho, en el sentido de que nos ayuda a clarificar. Una cosa es el plano físico organizativo de la guerra, en la cual los hombres verdaderamente tenemos la culpa los hombres como más que las mujeres, eso es verdad. Pero luego en el plano metafísico la generamos todos. Y no olvidéis que lo que genera lo físico no es lo físico, es lo metafísico que va descendiendo. Este principio es claro. Solo lo de arriba puede transmutar lo de abajo. Solo lo de arriba puede generar lo de abajo. Solo un principio superior puede cambiar un principio inferior. Y esto es clarísimo. Y nosotros tenemos la responsabilidad metafísica de lo que generamos. Bueno, seguimos un poco. A mí me gusta que a mí no me asustan las preguntas, en el sentido de que os sintáis, que preguntéis, pero vamos a terminar un poco. Espera. Luego, las pistas que nos ofrece la vida. ¿Quiénes conocéis el eneatipo? ¿El qué? Los eneatipos. ¿Quiénes conocéis? Ahí te dicen un poco. ¿Quiénes conocéis la numerología que os hablan del número de la vida? Todo esto son procedimientos y las pistas. ¿Quiénes trabajan con el I Ching? ¿Quiénes trabajan con...? A ver, otra cosa, para conocerse. ¿Qué es eso? El tarot psicológico, el tarot egipcio. O sea, todas estas cosas te ayudan a tu conocimiento y te van poniendo en la pista. Pero, cuidado con interpretar todo esto en unos niveles a nivel profesional bajo. Hay que subir para arriba, hay que interpretarlo metafísicamente. Eso es el pecado que está... El error que están cometiendo muchas interpretaciones de este tipo. Hay que subir a que me enfoquen cuál es mi vocación, cuál es mi destino. Soy una persona de ayuda, tengo una vocación de cuidador, tengo una vocación de ayudante, tengo una vocación de amor, de persona amorosa, tengo una vocación de rayo duro y que tengo que ir por la vida conduciendo a personas como Moisés. Tengo que buscar ese tipo de cosas altas, no ese tipo de cosas medianuchas, nada por casa, no, arriba. Bueno, seguimos un poco. Constelaciones familiares ya sabéis un poco y ahora nos va a comentar un poco si ciertas cosas. Y del caso de Sam, que es un caso de lectura, os he puesto ahí para que lo veáis un poquito, una cosa muy curiosa, y luego cómo originamos las formas positivas o negativas también,
es fácil de leer y todo lo demás ya son lecturas que son facilitas de leer. Y como yo tengo ganas de descansar y dar protagonismo a todo el grupo, porque todos somos uno, venga, Silvi, ¿qué nos vas a leer? Silvi ha estudiado mucho el tema de... Bueno, cuéntalo todo tú y ya está. Bueno, mientras yo voy a mirar las preguntas. Si alguna de las que hay hecho no está contestada, la contestamos. Venga, tú empieza ahora. Ayer leí el material que nos dio la semana pasada Carlos, y hay una cosa que me llamó la atención. Lo leí muy rápido, entonces tampoco voy a afirmar mucho lo que había escrito, pero hablaron del que construyó el canal de Panamá, y la idea también de que generamos karma, pero que aunque... El canal de Panamá. ¿Cómo? Sí. Canal de Panamá, Fernando del Estado. Eso, sí. Entonces, por ahí estaba la idea de que cuando... Si hemos cambiado... Del Suez, de Fernando. Ah, de Suez, cambiado. De Suez. Bueno, por ahí. Hablaba también de la idea de que cuando generamos ya un karma bueno, después pronto puede que en la vida nos toque un karma, entre comillas, negativo. Entonces yo ahí dudo un poco, y estoy un poco como con la idea de Chiqui, de que no sé si a partir del momento que empecemos ya a generar karma positivo, algo que nos conviene a nosotros y a los demás, si mandamos amor a los demás, amor a nosotros mismos y ayudamos a los demás, yo creo que ese karma negativo de antiguas vidas, pues poquito a poco se va frenando. Entonces yo recordé que en la catequesis que tuve cuando era pequeña, si era buena alumna, me acuerdo bien, no lo sé, estaba Jesús en el monte Gólgota entre dos ladrones. Y parece ser de que el peor de los ladrones pues se arrepintió, y entonces le dijo a Jesús que estaba liberado. Y yo creo que ahí hay algo, que cuando realmente nos ponemos en camino, frenamos ya mucho ese karma negativo. No tenemos que estar, aunque nos portemos bien, aunque hagamos muchas cosas, no tenemos que arrastrar un karma muy pesado. Yo creo que estamos ya en el camino para liberarnos y ser felices. Entonces, es lo que tú dices de tu amiga. Ella estaría tan mal, que ¿qué es lo que nos puede pasar cuando estamos con una depresión o cuando estamos con un sufrimiento que no vemos salida? Pues en ese momento a lo mejor la única salida es quitarnos la vida. Yo creo que esa persona tendrá que hacer un trabajo sobre sí misma, pero no creo que estemos ahí años y años rondando a lo mejor por no sé, sí, exactamente. Podría ser si realmente nuestra mente así cree que tiene que ser, pero yo creo que podemos liberarnos muy rápido. Hace muchos años empecé yo a estudiar un poco, a estudiarme a mí, y casualmente yo sueño mucho y he recibido ya muchos sueños premonitorios de vidas pasadas. Ciertas personas dicen de que no hay que indagar mucho en la vida pasada, y estoy de acuerdo. Eso lo tenemos que sentir. A mí me fue bien, pero a lo mejor otras personas necesitan indagar en su pasado y solamente afrontar el presente, que es lo más importante, y entender lo que tenemos que entender. Yo tengo varios guías, como todo el mundo, y uno fue un padre en otra vida. Y resulta de que vino el círculo de lectores y tenía que elegir un libro. Entonces, así a lo rápido, elegí este, que es La Ley del Amor de Laura Esquivel, que yo creo que es la autora también de Cómo hago para el chocolate, que hay una película, creo que es ella. Pues este libro es una novela, y es graciosilla, muy fácil de leer, no la recuerdo porque yo creo que la leí hace 10 o 12 años, pero viene con un disco, así, y habla justamente de la reencarnación. Y entonces, pues como me gusta investigar, pues puse el disco y escuché. Y entonces hay una que es Mio Bambini de Puccini, y resulta de que ahí fue cuando descubrí quién era mi guía. Porque había estado, uno de los guías que tenía, había estado con él en otra reencarnación, que fue un padre adoptivo. A lo largo de los años he recibido, a través de los sueños, a través de la simbología, varias pistas. Y entonces, una de las pistas más importantes para mí fue
el descubrir por qué tenía yo un hipertiroidismo. Entonces, si a alguna persona no le interesa saber algo sobre sus vidas pasadas, me parece muy buena idea. Pero en mi caso me fue muy productivo y muy positivo, porque entendí lo que me había llevado a tener esa enfermedad en esta vida. Entonces, al entenderlo, es como, a ver, yo diría a lo mejor quizá un alcohólico que no sabe por dónde va y tiene que entender que es alcohólico. Entonces, en mi caso, yo tenía que entender cuál era la pauta negativa que había tenido en reencarnaciones anteriores, y entonces a partir de ese momento, el entenderlo, ya digo, a partir de ahora tengo que ocuparme del presente y superar esa pauta negativa que tengo arrastrada desde hace mucho tiempo. Y me está yendo bastante bien. Bueno, en el caso del hipertiroidismo, tuve un hipertiroidismo hace 20 años, me quitaron parte del tiroides, me dejaron un trocito, y en ese momento leí caí casualmente sobre un libro de Louise Hay con síntomas y enfermedades. Y entonces hablaban del hipertiroidismo y coincidía con lo que yo sentía. Pero ya era demasiado tarde porque no sé si ya me había operado o estaba ya a punto y yo no empecé con ese trabajo. Pero hace cosa de 2 años volví a enfermar de tiroides. Y se suponía que me habían dejado, en un principio intentaron dejarme hipotiroidea para darme la hormona que a mí me faltaba. Pero tuve la gran suerte de que cortaron el trozo que hacía falta y me quedé normal. Pero durante 17 años lo que hicieron es, me quitaron los síntomas, pero no me sanaron las causas. Entonces, a lo largo de esos 17 años, yo seguí con el problema. Entonces, ese tiroide ha vuelto a crecer, tengo un tiroide de tamaño normal, pero ya otra vez estaba hipertiroidea, hace 2 años. Entonces yo decidí ir a la endocrina, pero esta vez intentar curarme yo. La endocrina no estaba de acuerdo, me dijo que me tomase 3 pastillas de tirodil o... Tirosina. No, de tirosina nada, sinceramente hipertiroidismo todo contrario. Bueno. Y la verdad que tenía bastante miedo, porque me decían que a la larga yo podía tener problemas de corazón y otras cosas, pero había leído un libro de una señora que tenía hipotiroidismo y que a lo largo de 1 año se había tratado él mismo con sus emociones y se había recuperado la salud. Entonces me encontré delante de un reto y yo decía, pues yo puedo tomarme la pastilla y estar bien o intentar hacerlo yo. Entonces la endocrina me decía de que podía tomarme menos. Entonces dice, tómate 3 pastillas en vez de 2. Pero yo volví a casa y yo decía, si yo me tomo 2 pastillas... Pero yo decía, si yo me quito los síntomas, ¿cómo me voy a trabajar? Porque claro, si no tengo la pastilla, que me calma, que me tranquiliza, pues no me puedo trabajar. Sin embargo, si no me tomo la pastilla, estaba yo muy nerviosa, muy tranquila, tenía síntomas, yo me puedo escuchar. Así que llegué a casa, dudé, llevaba 3 meses sin regla. No sabíamos si estaba ya entrando en la menopausia o si tenía problemas de tiroides. Entonces me hicieron un análisis de la hormona femenina para ver, y mientras tanto, cuando volví a casa, decidí, digo, voy a intentarlo. Como me ha dicho le he pedido ayuda a la endocrina para que me vigile, voy a intentarlo yo. En ese momento vi una mariposa muy grande que estaba presa de mis cortinas. Entonces sentí que era un signo. Entonces abrí la ventana y se fue. Y en ese momento le decidí, Silvi, date una oportunidad y trabájate las emociones. Y en ese momento fui al cuarto de baño y al cabo de 3 meses que no había tenido regla, tuve la regla. Entonces yo relaciono todos esos síntomas. Yo tomé la decisión de intentar curarme a mí misma y en ese momento que yo tomé la decisión volví a regularme la regla. Al mes y medio tuve que hacer un análisis y 2 de las 3 hormonas ya estaban bien. La principal todavía estaba mal. Entonces ya la endocrina me dijo que como era bastante joven podía intentar pues hacerlo yo, pero que tenía que pensar que si la cosa no funcionaba pues tenía que volver a la medicación. Y ella dijo que me vería a los 6 meses, pero me dio cita a los 4 meses y medio.
Y cuando entré por su consulta, el médico se levantó y me felicitó porque había vuelto a la normalidad. De eso hace 1 año y medio me he hecho más análisis y de momento estoy bien. ¿Y cómo lo trabajas? Pues yo sabía, por el libro que estoy leyendo, sabía que el tiroides tenía que ver con la expresión y con la creatividad. Yo he sido una persona muy miedosa toda mi vida y no he querido hablar teniendo miedo de equivocarme. Entonces, a partir de entonces, intenté ser más creativa y hablar más sobre todo de mis emociones y de mis sentimientos. Por ejemplo, yo tenía un taller de sueño y resulta de que por las circunstancias que sean, entre que había menos gente, yo estaba bastante mal, lo dejé. Luego me pidieron otra vez hacerlo, pero yo estaba muy angustiada en ese momento. Entonces yo sabía que tenía miedo a ser creativa. Entonces decidí hacerlo de otra manera. También había como una cierta ira en mí, porque yo quería transmitir y veía que no podía transmitir. Entonces como que estaba un poquito enfadado con el mundo. Pero al reconocer que yo no podía estar con el mundo, que el problema era el mío, pues decidí hacer un blog. Entonces resolví el problema con el blog. Puse mis investigaciones sobre sueños y sobre simbología a través de ese blog y ahí yo podía ser creativa, podía hablar de mis emociones, pero no imponía mis ideas a nadie. Lo dejaba ahí, al que él quería ir, pues tenía tiempo, a lo mejor no tenía tiempo de ir al taller de sueño, pero sí tenía, a lo mejor a las 9 de la noche, tenía 5 minutos y podía ir. Entonces esa fue la manera de ocuparme de la creatividad de ese tiroides. Luego también intento, cuando tengo algo que decir, compartirlo, porque durante toda mi vida he padecido mucho de garganta. Siempre me resfriaba y siempre he tenido un dolor de garganta. A partir del momento que empecé a hablar, a expresar, ya cuando me resfrío, pues no suelo tener problemas de garganta. Y yo digo que en ese caso la reencarnación, digamos, el indagar en las vidas anteriores me ayuda bastante con mi problema de salud. Estoy trabajando en otras cosas que más o menos están todas ligadas, porque yo me doy cuenta a través de los sueños, los símbolos, de que es como un gran puzzle y que vamos recibiendo piezas, trocitos, que vamos colocando. Y tengo la gran suerte de que ya hay mucha gente que me están ayudando a colocar. Y que igual que tú dices que hay un karma grupal, yo veo que hay también un karma positivo grupal, porque esos 15 años, donde estoy yo, es gracias a mucha gente, porque aquí tengo muchas amigas que han compartido sueño conmigo, tenemos sueños en común ya, o sea que se ve que trabajamos algunos problemas juntos, y eso, cada uno tenemos una piececita y cada uno nos ayudamos los unos a los otros y avanzamos. Hay, por ejemplo, como dijo Pilar en su primera charla sobre el PNL, yo tengo un problema de oído. Si he podido solucionar problemas de tiroides, sin embargo tengo un eczema en el oído y ahí estoy, de que yo llevo 20 años con él y sigo con el problema. Se ve que no doy la tecla, como tú decías, problemas de los ojos, pues yo tengo el problema del oído. Así que hay cosas que he podido solucionar y hay otras que todavía están ahí, pero entre las emociones, entre la integración personal yo con la reencarnación me está ayudando. No es, como tú dices, no es necesario volver hacia atrás porque lo importante es vivir el aquí presente, pero en mi caso me fue útil. Muy bien. Muy bien. Carlos, estaba preparado, porque trae en el face la camisa del mismo color. No sabía yo que necesitaba salir a expresarse, No estaba... Lo cortan ya luego se va a la relación que he hecho ha sido con música. He hecho un trabajo con Noemí, que estamos haciendo un trabajo con Noemí, que ya me mandó una música de Mozart hace tiempo, después hicimos un trabajo de péndulo, que ella canalizó algo de Mozart, y la música es muy buena. Yo recibo con los sueños, recibo con meditación, he tenido visiones también de vidas pasadas, pero con la música recibo mucho. Este libro es un relato, no es, pero como venía con esto, resulta de que aquí con el mío Bambini, pues vi a mí
en aquella época era la época de Napoleón Bonaparte, mi guía era mi padre adoptivo. Y entonces yo tengo un problema de padre del lado masculino, tengo que aprender a expresarme, a lanzarme, a no tener miedo. Y entonces es, digamos, que viene una reencarnación interior. De que yo me apoyo mucho en lo que son los hombres, en vez de buscar en mí el lado masculino, que es la fortaleza, el lanzarse, el crear. Y tengo que equilibrar ese lado masculino y femenino. Bueno, ya preparas, esto se la permite. Luego ya daré un hueco otro día, todo el tiempo fácil. Vamos a ver algunas preguntitas que habéis hecho. Dice, ¿en qué momento empezamos a generar karma? ¿Quién la responde? ¿En qué momento empezamos a generar karma? Pero no tengáis de karma la idea negativa. Karma es el producto de nuestras acciones. Propiamente, si vamos a la especie humana, el karma como responsabilidad personal empezaría después del uso de razón. El uso de razón, la palabra uso de razón, no se ha escrito de cualquier manera. El 7 años, el periodo de 7, a lo largo de los 7 años primero de nuestra vida, vamos justo preparándonos en las 7 etapas del cuerpo físico para entrar automáticamente en la razón. Entonces, en el uso de razón empezaríamos a generar karma, empezaríamos, entre comillas. Dice, cuando es artificial el embarazo in vitro la semilla celestial baja obligada en un embarazo in vitro. Bueno, embarazo in vitro, la palabra embarazo in vitro, bueno, vamos a suponer que esto se referirá a cuando tenemos el cultivo, la fecundación in vitro, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Ahora, la alimentación no es lo mismo in vitro que en la madre. Dilo alto, no sé quién lo dice. Quizás sea mejor la in vitro porque algunas madres mejores. Hemos entendido. Pero es diferente in vitro de in vivo. Pero es verdad que en algunos casos, pero la metafísica te dirá, tú has escogido de esos padres. Por tanto, sí, pero como la gente madre es tan buena que hay en todas las partes, en toda la raza y en todas las zonas del planeta, hay seres con apariencia buena que no lo son y otros que no lo son y que parecen, o al revés. Sí. Pero la metafísica te dice, tú has escogido. Claro que sí, pero hay que manifestarse. Claro. Bueno, dice, ¿para qué estoy aquí? Y para más aquí. ¿Por qué estoy aquí? Y para más aquí. Y para más aquí mismo, en la sala. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué dos cosas venimos a experimentar fundamentalmente? En la Tierra. ¿Qué dos cosas fundamentales? El amor, sabiduría, la búsqueda y sabiduría, conocimiento, sabiduría y amor, sabiduría y la libertad. La libertad, ¿sabes? La humanidad, el problema de la libertad, siempre luchando por la libertad, siempre luchando contra la opresión, siempre luchando contra el amor y la libertad, el amor como sentimiento y la libertad como organización colectiva. El amor, pero eso lo he dicho 1000 veces, ¿eh? El amor y la libertad. Bueno, esto es un caso. Y algunas ya están respondidas. No entiendo bien la diferencia entre karma, dharma y reencarnación. Yo creo que ya estará entendido, ¿no? Dharma es la ley universal, cómo está organizado el mundo. Karma es la acción, el producto que hacemos en nuestras conductas o en nuestros grupos. Y luego reencarnación es cuando yo me voy, vuelvo otra vez en la rueda del samsara. Bueno, ¿cómo se puede cambiar el karma negativo que traemos? Ya lo hemos dicho antes, esta ya está respondida. Para aprender y evolucionar, nacemos en una familia, vivimos
en una pareja, pero y si no podemos encontrar con ese grupo, si no podemos evolucionar con ese grupo, ¿cómo podemos hacer para cambiar eso? Ya os lo he dicho, salirse. Eso lo tenéis respondido, ¿eh? Hay que saber salirse del grupo, pero ojo, es que yo soy muy bueno y me largo. No, con amor, permaneces y metafísicamente, porque tú tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí presente. Pero hay que salirse metafísicamente y sin que nadie se entere. Pero salirse y generar sentimientos positivos que cambien el mundo. ¿Cómo podemos saber cuál es la misión que traemos en esta vida? Pero lo que estabas diciendo, cuando es la pareja, ¿qué pasa? ¿Te queda o te va? Pero tampoco hay que huir, ¿no? Mira, yo esa pregunta, Carlos, perdona, respecto a esa lo que ha dicho pregunta Giovanni, con las feministas, porque yo he sido de las personas de las que, no sé, la verdad que dicen, es que tú, Carlos, eres de los pocos hombres que se meten en los años, estoy hablando de los años 60, 70, 80 y 90, con los grupos de feministas. Yo recuerdo haber habido un congreso de feministas aquí en el puerto de Málaga y era yo el solo único hombre. Y cuando hice una pregunta, todas las mujeres oyeron una voz, hoy al final me puse adrede, y todas las mujeres giraron la cabeza. ¡Uno! Fue apoteósico. Y la corriente que había es, tú libérate del hombre. Y si no está bien, divorcio y fuera. Esto ha estado hasta hace 4 días. Esto hasta hace 4 días. No es esa la solución. Tú estás ahí. Si no estás maltratado o maltratada, yo entonces sí que digo, lárgate, pero no dures ahí ni un segundo. Si eres maltratado y déjame. Pero si no, tienes que saber estar ahí, porque tú esa pareja has venido con ella. Tienes un karma con ella. Y tienes que estar trabajando con ella. Y tienes, no digo aguantar, tú tienes que ir evolucionando, que la otra pareja va a cambiar. Cambiarán aspectos que tú a lo mejor no te enteras, pero en el corazón va cambiando, ¿eh? Que de verdad que eso ocurre, porque eso lo vemos todos los días. Así que ya tenéis la respuesta. Dice, ¿cómo podemos saber cuál es la misión que traemos en esta vida? Ya os lo he dicho antes. Tenemos una serie de técnicas. Yo es que voy a ir pues no sé, a echar las cartas a esto o lo otro. No. La misión de la vida la tiene que descubrir tu alma. Ahí no tiene que descubrir a nadie por mí, ¿eh? No echemos balones fuera. Es que me dijo el psicólogo. No echemos baloncitos fuera, que estamos muy acostumbrados y sobre todo acostumbradas, porque es un muy típico de las mujeres. Lo de echar ese baloncito fuera, recordad el vídeo que pusimos de Pilar Sordo, que estamos buscando, métete ahí. A ver, ¿cuál es tu misión? Yo recuerdo Descúbrela, muchas reencarnaciones. trabájala. Que yo recuerdo muchas reencarnaciones, pero eso así ni por carta ni por nadie que te lo diga te puede fiar, eso es tú. Solamente nosotros, ¿eh? Dice, ¿se puede saber qué personaje fuimos en otras reencarnaciones? Esto ya lo dije, el que quiera saberlo, vaya él. ¿Cómo lo hacemos? Y sería bueno saberlo para aprender más. Hombre, podría ser bueno, pero ¿de qué te sirve una? Tendrás que ver las 58.000 o las 200.000 o el millón de reencarnaciones. Y luego el poder moral de soportar todo lo que vas a ver. Recordad lo que os conté de Buda. Y fue capaz de soportarlo. Y eso un ser autorrealizado. Dice, a ver, es que aquí nos pone 2 casos. Un individuo que goza de buena salud en general, consigue buen trabajo, es menos cuarto, 5 minutos terminamos. No cuenta con amor de pareja, a pesar de que desee formar una familia y padece enfermedad circulatoria y ocular. La enfermedad circulatoria la sufre de igual modo su padre y la ocular una familia fallecida también de su padre. Ahora siempre contáis cosas malas. Supuestamente, ¿de dónde procede la vivencia de este posible karma? Eso hay que acudir a constelaciones familiares y a lo mejor encuentras alguna luz. Y a lo mejor. Otra manera,
Dice, ¿qué vida llevó anteriormente este individuo? Pues pregúntaselo a él. Así de claro. Es que nosotros tenemos poder de comunicación, no con difuntos ni con historias, con todos los espíritus de la creación, que todos somos uno. Es que no lo creemos. Si tú tienes dudas de qué le pasa a tu abuelo, tú háblale a tu abuelo. Y no le preguntes lo que fue porque eres muy morboso. Pregúntale qué necesita, para qué quiere hablar contigo o que te diga lo que te dice a tu alma. Eso es lo que tienes que preguntar. Eso es lo que te dice la metafísica. ¿Cómo podemos saberlo también? Hay libros que ya, no sé el título, pero la idea es las enfermedades del alma o algo así. Es decir, que te van relacionando cada enfermedad con posibles emociones, con posibles causas de tipo pensamiento, con posibles causas ya de tipo metafísico. Hay bastantes libros ya, ¿eh? Ahora, yo había leído uno que es la enfermedad como camino. Ese es distinto. Ese va enfocado a cómo tú puedes aceptar la enfermedad te va a enseñar, y etcétera, etcétera. La enfermedad como camino es un libro fantástico, muy bueno, pero hay varios. Pero el otro digo yo que hay una correlación, incluso en el Reiki, sabemos, muchas veces te ponen las causas y tal, pero eso también, eso es un estudio humano. Es que en la metafísica ya sobrepasamos los campos humanos, ¿eh? Pero entre unas cosas y otras se puede llegar, y si no, vamos a constelaciones, a un buen constelador y hacer las constelaciones con él. Pero os digo una cosa, algunas causas son de tipo hereditario, pero que una cosa que está bien clara, los secretos de familia, y ahí lo vais a leer en lo que os he entregado, los secretos de familia son nefastos. Todos los secretos de familia que se han ido guardando, esos son kármicos, eso va a generar karma. Eso está más claro que el agua. Es decir, la idea de verdad, la idea de expresar, la idea de que hay un acontecimiento, hay que asimilarlo, hay que perdonarlo, hay que sentirlo, hay que amarlo y hay que dar gracias. La secuencia del Ho'oponopono. Y mientras no hagamos con eso, todos los secretos de familia y todo lo demás van a transmitirse de generación en generación y hasta que nosotros lo vayamos sanando. Y la manera de sanarlo es conociéndolo, porque al ser consciente lo podemos ir curando y sanando.